padre desea que su hijo tenga una gran historia, una vida mejor de la que ha tenido y que llegue tan lejos como ellos se los propongan. Ahora, ¿qué pasa cuando esos sueños se ven frustrados debido a la muerte prematura de los hijos? ¿Qué pasa cuando ya como padres no se les puede ver crecer, ser adultos, casarse, tener hijos? ¿Qué pasa cuando son los padres los que deben enterrar a los hijos en lugar de los hijos a los padres? Esa es la historia de Rispa, una mujer que tuvo que ver cómo sus hijos morían y sus cuerpos eran abandonados a la suerte de las aves, para que se los comieran de día y a las fieras para que los despedazaran de noche. Quédate y descubramos juntos esta historia maravillosa en este episodio de Personajes Ocultos de la Biblia titulado Rispa, la determinación de una madre. Hola, 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 me encanta tenerte y saludarte en este espacio de personajes ocultos de la Biblia, en el que episodio a episodio conocemos la historia y la vida de ciertos personajes que, aunque no se les mencione mucho en la Biblia, nos dejan mucho que aprender para nuestra vida en Dios. Te saludo a tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y bueno, hoy estaremos hablando sobre la vida de Rispa, concubina de Saúl y madre de Armoni y Mefiboset, pero no el Mefiboset que David redimió, ese no, otro Mefiboset. Su historia la podemos encontrar en el libro de 2 de Samuel capítulo 21 y hay, además de ese texto, solo una breve mención a ella en 2 de Samuel capítulo 3 verso 7. Ahora, al llegar al capítulo 21 de 2 de Samuel, todo comienza por algo importante. Los tiempos en los que reinaba el rey David, hubo un hambre de 3 años sobre la tierra. David va y le pregunta a Dios por qué hay esta hambre en la tierra, y Dios le dice que es a causa de que Saúl mató a los Gabaonitas. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? En Josué capítulo 9 se nos menciona que Josué, al empezar a conquistar la tierra prometida, hizo pacto con ellos de no destruirlos, e hizo alianzas y los hizo tributarios en medio de Israel. Punto es que Saúl, en sus días como rey, en su celo por los hijos de Israel, los persiguió y los mató. Tiempo después, mucho tiempo después, David reinando, Dios envía juicio sobre Israel a causa de esto. ¿Por qué? Vamos a ver. Y es que lo que hizo Saúl fue básicamente violentar un pacto y tenía que contarse como asesinato no expiado. Cuando Josué hizo un pacto con los Gabaonitas, ese pacto también era vigente delante de Dios. Y ellos hacían parte entonces del pueblo de Israel de forma indirecta. ¿Listo? De esa manera, el que los matara a ellos debía entonces acudir a la ley de venganza que decía que ellos podían matar a quien había violentado contra sus vidas. El tema es que Saúl los mató y eso quedó así. A la gente como que no le importó, dejó eso ahí. Y como Saúl los mató, entonces eso se contó como un asesinato del que no se había hecho justicia. Que según el libro de Deuteronomio, allá capítulo 21, versos 7 al 9, eso contaminaba la tierra. Es decir, que Saúl, al matar a los Gabaonitas, estaba asesinando. Y como a ese asesinato no se le había hecho justicia, la tierra se contaminó y produjo estos 3 años de hambre. Así, en 2 de Samuel capítulo 21, verso 3, dice la Biblia: dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Pareciera que David aquí les estuviera preguntando sobre qué precio, qué dinero querían ellos que les dieran a causa de la muerte de sus seres queridos. Sin embargo, ellos le responden. Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro, confirmando un poco esta interpretación de que David, en su pregunta de qué satisfacción les daré, hablaba sobre el tema monetario. Dicen: no queremos querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, eso haré. Entonces, lo primero es
que los gabonitas establecen que ellos no quieren ser redimidos con plata ni oro, ni que muera otra persona por el pecado de Saúl, sino que ellos responden, verso 5 y 6, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Por eso seleccionan a 7 hijos de Saúl, 2 hijos de Rispa, que se llamaban Armón y Mefiboset, y 5 hijos de Mical. El tema es lo que dice la Biblia luego de que ellos mueren. Ahí la Biblia nos enseña que Rispa, nuestro personaje del día de hoy, mamá de Armón y de Mefiboset, dice la Biblia que tomó cilicio, cubrió los cuerpos de sus hijos para que las aves o las fieras no los despedazaran. Y aquí entonces vamos a comenzar viendo qué podemos aprender de su historia. Porque los hijos habían muerto y eso es doloroso y triste y duro, pero ella hizo algo que quiero que miremos con atención. Entonces hay 3 cosas que podemos ver en ella y vamos con el primer aprendizaje. El primer aprendizaje que podemos ver en la vida de Rispa es la abnegación. Ella literalmente dejó su vida e incluso podemos decir que se descuidó por cuidar del cuerpo muerto de sus hijos. La Biblia nos enseña que ellos murieron al inicio de la siega y que ella estuvo cuidando del cuerpo de sus hijos hasta las primeras lluvias. Inicio de la siega, cuando nosotros vamos a la parte geográfica y a la parte de agricultura en Israel, ese tiempo sucedía entre marzo y abril y las primeras lluvias sucedían allá por octubre, noviembre. Es decir, vamos a suponer que haya sido en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, mínimo 7 meses. 7 meses en donde esta mujer no dormía casi, no se cuidaba, no estaba pendiente de ella porque estaba pendiente de sus hijos. O sea, esa mujer literal descuidó su vida porque decía, de día los cuidaba para que las aves no se los comieran y de noche para que las fieras no los despedazaran. O sea, vámonos a ese momento y podemos ver que Rispa se descuidó por completo en una abnegación total por cuidar del cuerpo de sus hijos. ¿Por qué cuidar el cuerpo de sus hijos? Porque lo que ella quería, podemos ver más adelante, es que ellos tuvieran una digna sepultura. Y allí entonces vamos al segundo aprendizaje sobre su vida, y es que Rispa fue una mujer con determinación. Ella había tomado una decisión. Y esa decisión era, yo quiero que mis hijos tengan un entierro digno. Yo no quiero que ellos sean comida de fieras. Yo no quiero que ellos, los cuerpos se pierdan. No, yo quiero que ellos sean enterrados de forma digna. Sobre todo, ¿por qué? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, los cuerpos de los muertos no se podían dejar al aire libre ni a la intemperie, sino que ellos debían ser enterrados. Y esa ley no se tuvo en cuenta con los hijos de Rispa. Entonces podemos ver que hay una determinación en Rispa de decir, ven acá, yo quiero que mis hijos tengan una sepultura digna y voy a hacer todo lo que sea posible para que eso sea así. Y ella se mantuvo en esa decisión. Se mantuvo en la decisión de esto es mi objetivo y no voy a retroceder. Tomó la decisión de no permitir que los cuerpos de sus hijos fueran el alimento de las aves o de las fieras. Ella tenía esta determinación de que sus hijos tuvieran una sepultura como debía ser. Y si recordamos el tiempo que ella estuvo allí, se necesitaba mucha determinación para no rendirse. Yo me imagino que la primera semana pues es sencillo, ¿no? Segunda semana, más o menos. Tercera semana, puede ser, pero durar 7 meses. 7 meses cuidando del cuerpo de sus hijos, uno necesita tener una determinación fuerte. Y sabemos que duró tanto tiempo porque en el verso 13 del capítulo 21 de 2 de Samuel
se habla de que los cuerpos de los hijos de ellas se habían convertido en huesos. O sea, duró tanto tiempo cuidando del cuerpo de sus hijos que sus cuerpos ya no eran cadáveres, sino huesos. Entonces ella tuvo esta determinación. Entonces no solamente podemos aprender de ella abnegación, de decir voy a dar mi vida para cuidar de que ellos tengan una sepultura digna, sino que ella se mantuvo en esta decisión hasta el final. O sea, hasta que David cogió y los enterró, ella se mantuvo allí y se iba a seguir manteniendo allí, porque esa era la determinación que ella tenía. Y llegamos aquí entonces al tercer aprendizaje sobre la vida de Rispa, y es que en Rispa podemos ver esfuerzo. Su esfuerzo hizo que el corazón de David fuera conmovido hasta el punto en donde dijo, ven acá, esto se deben tomar acciones con respecto a eso. Recordemos que era un tiempo en donde no había redes sociales ni nada, sino dice que David escuchó lo que Rispa estaba haciendo. Y dijo, ven acá, ella está haciendo algo que es importante. Y fue a buscar los huesos de Saúl y Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Y tomó los huesos de los 7 hijos ahorcados de Saúl, no solamente los de Rispa, sino también los 5 de Milca, y les dio una sepultura digna. Y esto es impresionante, porque podemos ver en Rispa abnegación, determinación y esfuerzo. Pero esos 3 elementos vamos a sumarlo con un cuarto, y es que ella se interesó aunque otros no lo hicieron. O sea, vemos que ella decidió esforzarse aunque otros no lo hicieron. Ella decidió tomar su lugar como madre y luchar por lo que ella creía correcto, aunque otros no lo hicieron. A Mical no la vemos luchando por sus hijos. Mical se resignó. Y mientras que Mical se resignó, Rispa dijo, no, ellos murieron, pero me rehúso a que no se les haga justicia. Yo me rehúso a eso. Así podemos nosotros ver nuestra vida y reflexionar y pensar si nosotros también tenemos estas características que podemos ver en Rispa. Si tenemos esta abnegación para hacer la voluntad de Dios, esta determinación para hacer lo que Dios nos ha encomendado y este esfuerzo para no rendirnos en medio de las dificultades. Cuando se lee este texto, se piensa en los padres y su lucha por los hijos. Y ciertamente es así. Rispa es un ejemplo de aquellos padres que no descansan hasta que sus hijos puedan acercarse a Dios, hasta ver a sus hijos en una mejor posición, hasta ver a sus hijos en un buen camino. Rispa habla de un padre y una madre que está dispuesto a entregar su vida, que está dispuesto a renunciar a un montón de cosas, que está dispuesto a pagar el precio para que sus hijos conozcan de Dios. Sin embargo, la historia de Rispa es mucho más que eso. La historia de Rispa es también nuestra lucha, tu lucha y mi lucha por lo que creemos correcto, por ver la mano de Dios en nuestra vida, para que esos sueños y esos proyectos que Él nos ha dado se hagan realidad en nosotros. Es la lucha por que la justicia de Dios también obre. Recordemos que Rispa hizo eso para cuidar del cuerpo de sus hijos, pero también para que se le hiciera justicia. Había una ley que decía que el cuerpo no debía quedar al aire libre, debía ser sepultado, pero eso no se tuvo en cuenta con los hijos de ella. Y ella quiso ver la mano de Dios a su favor. Y efectivamente lo vio. David al final les dio una digna sepultura. Y esa negación, esa determinación y ese esfuerzo es lo que Dios desea que nosotros tengamos. Necesitamos la negación de Rispa para entender que es Dios en nosotros y que no es nuestra fuerza o nuestra capacidad, que no somos porque somos muy valientes ni porque somos los más agraciados, no, sino que es Dios en nosotros. Necesitamos esta negación para negarnos a nosotros mismos, para que Dios tome el control de nuestra vida. No es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Necesitamos la negación que tuvo Rispa de decir, me descuido yo por este objetivo para decirle a Dios, renuncio a mi yo para escogerte a ti. Necesitamos aprender abnegación.
No solamente abnegación, necesitamos la determinación que tuvo esta mujer para comenzar una tarea y terminarla. Para no dejar tiradas las cosas cuando se ponen difíciles. Necesitamos determinación para completar aquello que comenzamos. A veces, como cristianos, comenzamos una tarea y nos desanimamos y vamos con la otra. Entonces tenemos 10, 20 cosas, 20 proyectos sin terminar. Entonces decimos, no, vamos a emprender y comenzamos una cosa y no lo terminamos. Y comenzamos otra cosa y no lo terminamos. Y comenzamos otra cosa y no lo terminamos. No, en Dios necesitamos determinación para comenzar un proyecto y no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. No rendirse porque nos sentimos solos y que nadie nos apoya, porque Rispa estuvo 7 meses allí sola cuidando los cuerpos de sus hijos porque tenía un objetivo. Debemos de tener la determinación para seguir adelante, trabajando en lo que Dios nos ha dicho que debemos trabajar, aun cuando no contemos los recursos o apoyo que desearíamos tener. Necesitamos tener la determinación para comenzar aquello que Dios nos ha puesto en el corazón. Pero no solo para comenzar, sino para mantenernos y ver realmente la mano de Dios moverse a favor de nuestras vidas. Entonces necesitamos abnegación para tomar la visión de Dios, el plan de Dios, y renunciar a nuestros planes. Pero también la determinación para luego de que hayamos tomado el plan de Dios, comenzarlo y continuar aunque parezca duro o difícil. Pero además necesitamos un tercer punto, que es el tercer aprendizaje de la vida de Rispa, y es el esfuerzo. El esfuerzo para dar lo mejor de nosotros cada día. Yo imagino que el primer día que Rispa estuvo allí fue sencillo, tal vez el segundo y hasta el tercero. Pero ¿cómo se habrá sentido después de que habían pasado semanas? Tal vez su cuerpo le decía, ríndete, estamos cansados, ya no podemos más. Y ellos están muertos, ¿qué más vas a hacer? Pero ella no escuchó lo que su cuerpo le decía, sino que seguía luchando con mucho esfuerzo para seguir adelante. Necesitamos esforzarnos, dar lo mejor de nosotros, aunque no tengamos fuerzas. La Biblia en Isaías capítulo 40, verso 30 al 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Necesitamos de las fuerzas de Dios para continuar avanzando. Y ahí no solo necesitamos la provisión de Dios, que Dios nos dé cosas materiales, sino la providencia, es decir, esa fuerza y ese aliento que solo proviene de Dios para no rendirnos ni desmayar. Necesitamos abnegación, determinación y esfuerzo para ver la mano de Dios obrando a favor en nuestra vida. Necesitamos ser más como Rispa y menos como Mical, que renunció cuando vio que todo aparentemente se había perdido. Necesitamos desarrollar un carácter en Dios. Y así entonces cerramos el capítulo del día de hoy en el que hablamos sobre Rispa, nuestro personaje de este episodio. Y recordemos los 3 aprendizajes sobre la vida de Rispa. Primero, Rispa fue una mujer abnegada que se entregó a sí misma por el objetivo que ella tenía en Dios. Segundo, fue una mujer con determinación que siguió luchando, no importando las circunstancias ni que hubieran pasado meses, hasta lograr que se le hiciera justicia a sus hijos. Y tercero, fue una mujer esforzada, que aunque pasaron mucho tiempo, pasaron muchas cosas, pasó mucho tiempo, ella siguió esforzándose hasta el último día para ver la mano de Dios a favor de su vida. Y eso también debes tenerlo tú y debo tenerlo yo. Con eso dicho, entonces, te pregunto, ¿qué aspecto de la vida de Rispa te llama la atención? Coméntame y escríbelo en los comentarios y ahí estemos dialogando un poco al respecto. Además, si quieres que en algún momento hablemos sobre la vida de algún personaje oculto de la Biblia, escríbelo también en los comentarios y estaremos, Dios mediante, hablando sobre él o ella en un futuro.
Si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Semana a semana creamos contenido bíblico, nuevo, maravilloso, para que juntos tú y yo podamos seguir creciendo en Dios. Comparte este contenido con tus amigos, con familiares y sobre todo con aquella persona que necesita escuchar este mensaje, que necesita escuchar que hay que tener abnegación, determinación y esfuerzo para lograr los objetivos y los proyectos que se tienen en la vida. Nos vemos en una próxima ocasión. Me encantó conversar contigo. Dios te bendiga. Bye bye.